Clase de tipos de desvanecidos o degradados. En esta clase les voy a enseñar los tipos de fade y de cortes. Para entender esto, debemos de saber que abajo es corte y arriba es peinado. Antes de empezar esta clase, les tengo que decir algo muy importante. Esta clase es como a mí me la enseñaron y como yo se las voy a impartir. Este oficio es un arte y cada barbero tiene diferente estilo y con cada estilo tiene diferente técnica. Yo les voy a enseñar mi técnica y a como a mí me enseñaron el corte de cabello y los desvanecidos. A mí me lo enseñó hace 7 años porque el archivo que se los voy a mostrar tiene ese tiempo de vida. Hace 7 años me lo enseñó alguien que tenía todavía 25 años, formado en Arizona, Estados Unidos, donde las bases son muy sólidas. Ahora yo se las muestro y espero les funcione y les sirva para mejorar o para empezar en este mundo de la barbería. Entonces comenzamos. Tipos de desvanecidos. En esta clase les voy a mostrar los tipos de desvanecidos. Ya les enseñé videos en YouTube y en TikTok sobre el visajismo, la numeración, los tipos de peine y ahora les voy a enseñar los tipos de desvanecido hasta lo teórico práctico. Para entender el tipo de desvanecido deben de ver la clase de visajismo que está en mi canal porque cada cráneo es diferente, cada tipo de cabello es diferente y cada remolino también lo es. También pueden ver la numeración en el corte de cabello que también está en la clase de YouTube para entender los números, cuál es el más corto y cuál es el más largo. Ya sabemos, los peines tienen una numeración, la cual se los expliqué en un video y con esto vamos a entender cuáles son los cortes comprimidos, que este tipo de peines se usa para cortes comprimidos y este para cortes un poco más largos que le llamaremos cortes regulares. Muy bien, esta imagen habla sobre un poco de los tipos de corte de cabello. Aquí yo les voy a enseñar los más típicos y la diferencia entre varios tipos de cortes. Esta imagen yo la tomé en su tiempo en Google y pues a quien le corresponda la imagen. Entonces comenzamos con los tipos de fade. Low fade, que es desvanecido bajo, mid fade, que es desvanecido medio y high fade, que es desvanecido alto. Yo no me inventé los nombres, son sus traducciones del inglés al español. Entonces tienen que observar los colores en cada uno para entender a qué altura va el degradado. El low fade, como su nombre lo dice, es bajo y vean, por ejemplo, la esquina y la oreja para entender a qué altura va. Vean el color, cómo baja, a diferencia del mid. El mid va, como su nombre lo dice, a la mitad, que es un desvanecido medio, y depende la anchura del cráneo, es como vamos a saber a qué altura va. Para alguien que tiene el cráneo más pequeño, un mid no va a ser lo mismo a alguien que tiene el cráneo más grande. Entonces, ustedes haciendo el visajismo del cráneo van a identificar, pero a la mitad de la cabeza del cliente es donde se va a hacer el corte. Vean cómo baja un poco ligeramente a la mitad del cráneo y este es por abajo de la mitad del cráneo. El high fade, como su nombre lo dice, es alto. El desvanecido va a una parte más alta de la esquina. Les voy a enseñar la diferencia entre high fade y un desvanecido claro. Aunque parece igual, no es lo mismo. Entonces, estos cortes por lo regular se les llama cortes comprimidos. ¿Qué quiere decir? Que el desvanecido va solo en esta parte. El desvanecido no se estira. Los taper, el low taper, mid taper y high taper, que su nombre lo dice. Bajo, medio y alto. El bajo, como su nombre lo indica, no tenemos que subir y
el medio círculo de la esquina de la frente es un poco más marcado. Al igual que la parte de atrás, es muy poco lo que se toca. El mid, si se fijan, es un poco más arriba, pero se sigue marcando el medio círculo, a comparación del high. El high casi solo se nota la punta y de arriba casi toca con el high de la parte lateral. El burst fade es el que se marca y cierra en pico, que se los voy a explicar un poco más en el ejemplo. Es un poco como moicana, pero termina en pico. Es muy diferente a la moicana va completa y el burst va un poco arriba. Aquí, como podemos ver, el desvanecido caído, que es drop fade, porque es la traducción de desvanecido caído, es más bajo que el low fade. El drop fade, vean la altura de los colores, que casi puede ser un dedo arriba de la oreja, a comparación del low fade, que es un poco más alto. Aquí es cuando se equivocan muchos y confunden el drop con el low. El drop se entra muy poco en el degradado, casi un dedo, a diferencia de el low, que puede ser un dedo y medio. Pero, como les digo, deben de ver el visajismo en el cráneo del cliente. El moicana o el fog out es el que les digo va hasta atrás y depende de la moicana, que puede ser marcada, que no lleva degradado, o puede ser desvanecida, que sí lleva el degradado. A diferencia del burst, como les comento, termina en pico y el moicano termina hasta atrás. El dark fade, fade oscuro, y el light fade, el fade claro, aquí lo que varía del dark fade al mid fade es que el fade oscuro va marcado a la mitad, pero no se peina. En el ejemplo se los voy a explicar bien. El mid fade va, como su nombre lo dice, medio, pero se peina, que sería como el corte francés. Va a la misma altura, tiene el mismo color, pero este se peina el mid y el dark no se peina. Por su nombre dice fade oscuro, que por lo regular es la 2 o 2,5. El claro, vean aquí la diferencia. Aquí es donde muchos se confunden entre claro y high. El high, el degradado va hasta arriba. Es un solo número hasta arriba y el degradado va aquí. Es shaver o 0 hasta arriba y aquí arriba se hace el degradado muy poco. El light, que es claro, va shaver, media y 1. Y se hace el degradado estirado, se estira el degradado. No es lo mismo high hasta arriba que fade claro, que va un poco más de capas, pero queda totalmente claro. En el ejemplo lo van a entender mejor. Los taper con su ejemplo. Aquí vemos cómo el low taper va muy ligero hacia abajo y se marca totalmente la media curva hasta la parte de abajo. Tocamos y limpiamos ligeramente. A diferencia del mid, que va un poco más arriba y no se marca tanto la media curva hasta abajo. Vean cómo va a esta altura y vean cómo va a esta altura. Vean el high fade, cómo toca muy poco el medio círculo y es alto. Va por lo regular un poco atrás de donde comienza la oreja y vean el mid. Mid y high. Puede ser más alto, es dependiendo del gusto del cliente y, como les digo, el visajismo en el cráneo. En la parte de atrás igual varía, que puede ser low, mid y high. Aquí debemos de ver porque hay diferentes tipos de cuello en los clientes. Hay clientes que tienen el cuello más largo y unos que tienen el cuello más corto. Entonces, ustedes deben identificar la altura de la oreja y el cráneo, qué tan
a qué tan largo está, para poder saber si le haces low, mid o high el taper. Ahora pasamos a low, mid y high fade. El low fade, vean cómo va un poco a un dedo de la oreja. Como les digo, hay orejas más largas, cráneos más largos, entonces ustedes deben de medir a qué altura va a ser el low. Pero el low, cuando baja, va abajo de la mitad. Si ustedes aquí se suben, van a hacer el mid. Vean las alturas y vean el color. Entonces, estos degrados se llaman degrados comprimidos, que por lo regular, si usas la técnica de peine y máquina, agarras aquí y aquí empiezas a pulir. Agarras aquí y empiezas a pulir. Si tu técnica es con tijera, igual. Agarras aquí y empiezas a cortar. Entonces vean la altura, deben identificar el color y la altura en la parte de atrás. Vean el mid, vean el color del mid, cómo se marca el medio círculo de la 100 y hasta dónde baja. Este se peina, el mid se peina. Vean cómo se peina, vean cómo se peina. Y el high, vean la altura, vean el color. El degradado es muy comprimido, pero hasta la parte de arriba. Todo es un mismo color. Todo es un mismo color hasta aquí, que de aquí a aquí va el degradado. Todo es un mismo color hasta aquí, aquí va el degradado. Seguimos con el burst fade, como ya lo conocen, este baja, pero no es como la moicana que va hasta atrás. La moicana va hasta atrás, el burst fade termina o en pico o a veces puede ser en círculo. Vean la altura, que viene siendo casi el mid y luego baja. El drop fade, que es el desvanecimiento caído, que no es low, va más abajo. Entonces no va a la altura del low, va a la altura del drop. El drop toca casi un dedo y baja. El low va un poco más alto y baja. Y el mid. Identificando la moicana, como les digo, puede ser moicana marcada y la altura varía al cliente. Puede ser una moicana que te lo pida abajo, igual, y vaya hasta atrás, una moicana que vaya media o una moicana que vaya alta. Debes de preguntarle al cliente cuál es el gusto. Ya después hay otras variaciones como el cuadros, por ejemplo también en el burst fade que va al mullet y no baja hasta acá, sino baja hasta esta altura, pero la distancia es la misma. Entonces el mohawk es la variación, también hay bajo, medio y alto, marcado, y el cuadro es el que va hasta aquí. El cuadro es como una variación entre mullet, entre burst y entre moicano. Aquí es donde vamos a entender la diferencia entre dark fade y el mid fade, entre el light fade y el high fade. Vean los colores. Primero vamos a ver el ejemplo de arriba. El dark fade, como su nombre lo dice, es fade oscuro. Va a la altura del mid, pero no se peina, no hay cabello. A comparación del mid fade, que el mid fade va a la mitad, pero se peina, que le llaman ahora corte francés. El corte francés, como lo llaman en la actualidad, o mid fade, es el que se peina. Puede ir sin peinarse, que se los explico en el siguiente video, bueno, en la continuación. Y entonces, deben de entender siempre, mid fade y dark fade, el mid se peina y va marcado a la mitad. El dark va marcado a la mitad, pero no se peina. No hay cabello que se peine, sigue siendo oscuro. La diferencia entre el light fade y el high fade light fade son varios colores, pero queda claro. Aquí, por ejemplo, streamer
es 0, es media y 1. Y hago un poco el degradado para conectar. El high fade es todo shaver hasta arriba, en este caso, y el degradado es comprimido a esta altura. Entonces, la diferencia entre light fade y high fade, que no es lo mismo, es la altura, todo un mismo color, y la altura, pero varias tonalidades, pero claras. Aquí vemos un poco en la práctica cómo hay varias tonalidades y no es un mid fade, porque esto, si fue un mid, sería un poco más abajo y se peinaría. Aquí es un dark fade, el cual llega a la 2 y aquí está oscuro y el peinado va hasta acá. Quizás no se alcance a apreciar, aquí se va a alcanzar a apreciar. Vean cómo solo se peina esta parte. Es solo tonalidad de la 2 que queda oscuro. Entonces la 2 va hasta arriba y solo esto se peina. No es mid, porque el mid sería más abajo y esto se peinaría. Igual en el taper. En el taper lo que va a variar es la altura. Aquí puede ser, si tú lo marcas aquí, es bajo, medio y alto. Nomás subes el número. Pero como les digo, varía el tipo de cráneo y la oreja. Hay quienes tienen el inicio del cabello más alto y entonces ya se les hace el low. Entonces ustedes deben de ver y preguntar al cliente cuál es el que les gusta o van a pedir. Aquí vemos otro ejemplo, el cual va haciendo el burst fade y hace la curva. El degradado no va recto, sino que va en curva. Aquí vemos shaver ligeramente y trimmer, todo en la curva. Aquí es shaver y ya lo degradamos hacia la barba. Seguimos con los desvanecidos regulares. ¿Qué le llamamos desvanecido regular? Todo corte de cabello que sea arriba de la punto 5, que no sea un degradado con 0. Entonces, hay varios tipos de desvanecido o degradado regular. Los desvanecidos compartido. Cuando llega el cliente, tú le preguntas, ¿qué tipo de corte te vas a hacer? Con la 2. Con la 2. Muy bien. ¿Y te haces el partido? No, pues sí me lo hago. En este caso se hace el partido, la división. Ah, pues entonces, en este caso, el desvanecido va 2, 2 y medio y 3. Vean cómo el degradado es 2, 2 y medio y 3, el cual se peina ligeramente o queda más oscuro, pero viene siendo un corte regular. Del otro lado quedaría de esta manera, donde ustedes entre más suban el desvanecido, el número, por ejemplo la 2, queda más limpio. Porque imaginen ustedes degradar desde aquí la 2 hasta acá, para igualarlo, va a quedar mucho cabello. Entonces ustedes suben la 2, 2 y medio y conectan. El partido, ustedes preguntan, ¿te hago el partido? Sí. ¿Te lo peinas? No. Entonces 2, 2 y medio y 3, o 2 y 2 y medio, o la 2 hasta arriba, depende de lo que les diga el cliente. Si te dicen, sí, yo sí me peino, ah, pues entonces si te dice que sí se peina, sería el mid. El mid fade, que es para peinarse, tú pones 1 y medio o 2, y aquí es donde empieza a pulir para que se peine. Aquí empieza a pulir para que se peine. Aquí es un corte quizás punto 5, porque vean cómo se marca todavía el recorte. Entonces, punto 5, 1, 1 y medio, y aquí es donde empieza a pulir para que se peine, que se marca como un mid. Se marca como un mid, se marca como un mid. Acá se podría marcar como un dark fade, pero con la 2, y aquí un mid fade, pero con la 2. En este caso también queda el degradado del otro lado igual, pero un poco más abajo para que se peine y se vea igualado.
En el partido para no peinarse, vean cómo el número va hasta arriba, el número va hasta arriba y es casi un solo número. Sería como un light fade, un desvanecido claro. Aquí es oscuro pues, pero aquí vean cómo va un poco más claro. Aquí el número va hasta arriba y aquí va un poco más oscuro. Entonces, el desvanecido para no peinarse, el desvanecido va hasta arriba, pero son cortes regulares. Cuando no tiene partido, ¿qué pasa cuando tiene partido? Pues todo se peina, que puede ser hacia adelante o hacia atrás. Cuando es hacia adelante, vean cómo es quizás la 2, la 1,5, la 1, 1,5, 2 y aquí es como un 3. Todo se peina hacia adelante y se pule hacia adelante. ¿Por qué? Porque si tú lo pules, si el cliente se peina hacia adelante y tú lo pules hacia atrás, ¿qué va a pasar? A la hora que él se peine no se le va a acomodar, porque estás cortando unos más que tienen que peinarse hacia adelante y tú lo estás cortando hacia atrás. Vean aquí, cuando el cliente se peina hacia atrás y es un corte regular, tú no lo puedes pulir hacia adelante, porque cuando él se lo quiere hacer hacia atrás, ¿qué pasa? Se levanta el cabello. Vean cómo en el corte regular va la 2 y baja ligeramente en todos por el remolino. Si tú subes hasta arriba, el remolino en algunos casos se va a levantar. Por eso es que el remolino no se peina o no se acomoda en el corte hacia atrás. Vean cómo todos baja ligeramente, pero son regulares todos. Vas a decir, pero aquí es un taper, no es hacia atrás. La delineación no afecta al corte y al peinado. Aquí cuando se peina hacia adelante, vean cómo es la 2 y peinado hacia adelante. La 1,5, 2 y peinado hacia adelante. La 0,5, 2 y peinado hacia adelante. Ustedes deben de cortar el cabello hacia donde se peina el cliente. Entonces, lo que les digo, el tipo de recorte no afecta al corte, que es esto, ni al peinado, que es arriba. Hay varios tipos de recortes, en pico, cuadrado y taper. Ya están sacando más variaciones y ya cambia. Si yo el taper lo hago a esta altura, se hace un mullet. Si yo el taper lo hago a esta altura, se hace el corte taper, pero sigue siendo un recorte porque aquí queda largo y el peinado puede ser hacia atrás, puede ser hacia adelante, pero con taper. Entonces vean, cuadrado y para peinarse. Se marca el mid, se peina y se hace el recorte cuadrado. Se marca en punta, se pone el 2 y se peina hacia adelante. En la parte de la nuca, redondo, cuadrado y el taper. Como les digo, no afecta nada el corte y el peinado con el recorte. Ustedes deben de ver la anchura y la longitud del cuello para la altura en lo que lo marcas. Si al cliente le sale vello hasta acá, no lo marques hasta arriba porque cuando le crezca vello se le va a ver sucio. Trátalo de marcar un poco más abajo sin que toque el cuello. Igual el recorte cuadrado. Si el cuello es muy ancho, tú recorta un poco el cuadro para que se vea un poco más delgado el cuello. El taper igual. Si tiene remolinos claros aquí, súbelo un poco para que no se vea oscuro, claro y oscuro como en este ejemplo. Aquí vemos el ejemplo. Punto 5, 1, 2 y 3 y conectas. Aquí pues ya tiene el taper, aquí tiene la conexión con la barba, pero vean cómo este puede ser un corte claro porque el tipo de cabello. Aquí es un poco más oscuro y se puede decir que es un dark fade porque es 0.5, 1, 1.5, 2 y 3.
Pero vean cómo a pesar de ser los mismos niveles, son diferente corte porque este es oscuro y este es claro la tonalidad del corte. Aquí está el claro ejemplo de un corte regular. La 1, la 2, la 3 y aquí conectas. Que puede ser, ¿cómo hacer más limpio un corte? La 1, la subes hasta aquí y pasas 1 hasta aquí, 1 y medio y conectas. La 2, 2 y medio y conectas. Pasas la 3, 3 y medio y conectas. Un corte regular queda más limpio cuando tú lo subes. Cuando tú lo dejas más bajo, queda más sucio. Y fin.